Bien. Buenos días, hermanos. Bienvenidos todos. Vamos a empezar con nuestra clase. El tema de hoy es muy bueno, pero requiere concentración, sí, concentración. Vamos a sus hojitas, por favor. En nuestro estudio pasado estuvimos viendo que la creación fue hecha por medio de Él y para Él. Eso, hermanos, le da propósito a la creación. Cuando leemos, todo fue creado por medio de Él, pero después para Él, ese para le da un propósito a todo lo creado. Nos deja con ese propósito. ¿Para qué fuimos creados? Para Él. Toda la creación, lo que no vemos y lo que vemos, le da propósito. Entonces dijimos que la historia en sí tiene un enfoque teocéntrico con un énfasis en el Mesías Salvador. Eso es la Biblia. Por lo tanto, todo lo que vemos desarrollarse en la historia es parte de ese decreto eterno de Dios para su gloria. Y hermanos, no hay nada, no sé cómo explicarlo. No debería de haber ningún otro propósito en la vida que la gloria de Dios. No hay nada más alto que eso. Eso es lo correcto. No hay nada más que su gloria. Cualquier cosa que quisiera estar por encima de su gloria es incorrecto. Realmente la vida, la creación y todo es para su gloria, y eso es bueno, eso es lo mejor. No hay ninguna meta más grande que esa, porque eso es lo mínimo que Él merece. Gloria de parte de todo lo que creó. Cada árbol, cada planeta, cada piedra, cada estrella, cada ángel, cada criatura debería de derramarse en gloria hacia Dios, y no debería de haber ninguna otra meta por encima. Cuando alguien pregunta, ¿la gloria de Dios qué no? Eso es un poco, no, eso es lo mejor que puede pasar y lo que debe de ser. Dice después, de igual manera nos introducimos al tema de la concurrencia. Concurrencia simplemente es concurren, en el cual vemos como dos causas se unen en un evento trayendo un resultado. La voluntad decretiva de Dios, la voluntad preceptiva de Dios, la causa 1, la causa 2, se unen en un evento trayendo un resultado, pero con diferentes intenciones. Por ejemplo, vimos que los hermanos de José querían primero matarlo, pero por la voluntad decretiva de Dios no lo mataron, pero sí lo vendieron. Cuando José ya se revela a ellos, les dice que ellos habían tramado mal, de su propio corazón tramaron hacer mal, pero Dios lo había ordenado u orquestado para bien. También vimos el tema de Judas. Él, de su mal corazón, quiso vender a su maestro por amor del dinero, y me llama mucho la atención que desde el principio se nos dice que el que se clavaba las ofrendas era Judas. ¿Se acuerdan? Que decía que él era el encargado de la ofrenda y se guardaba las ofrendas por avaro. Le gustaba el dinero. Y ese mismo pecado fue el que llevó a vender a su señor. Le ofrecieron dinero. ¿Y qué era su tentación? Su amor, el dinero. Entonces, es bien interesante que me parece que es Juan el que nos dice que él era el encargado de las ofrendas, pero que se las clavaba. Él fue el mismo que dijo, ¿para qué gastar un perfume tan caro? Hubiéramos guardado para los pobres. No, él quería el dinero. Y termina vendiendo a su maestro por dinero. Entonces, vemos eso, hermanos, vemos en la concurrencia eso, miren.
El tema de Judas, él de su mal corazón quiso vender a su maestro por amor al dinero, pero en la voluntad decretiva de Dios, el cordero debía morir en sacrificio por los pecados de todo aquel que cree. Vemos entonces las dos intenciones, la de Judas y la del Padre. Uno quiere vender por avaricia, el Padre proveer un Salvador para el pecador. ¿Sí se explica? Son dos intenciones, se unen en un evento y traen un resultado. Por último, vimos que en el libro de los Hechos, Pedro dice que los fariseos y Poncio Pilato condenaron y mataron al Señor, pero después dice, para llevar a cabo todo lo que el Padre había predeterminado. Una vez más, vemos dos causas uniéndose en un evento, trayendo un fin determinado con diferentes intenciones. En nuestro estudio de hoy veremos un tema por demás difícil de explicar, pero necesario considerar, debido a que ya hemos tocado el tema del decreto de Dios. El tema de hoy se llama supralapsarianismo e infralapsarianismo. Comencemos por la definición, hermanos. ¿Qué es eso que suena raro? Supralapsarianismo proviene es latín y proviene primero de supra, que significa antes o sobre o encima. Supra o antes o sobre. Y lapsus significa caída. Por lo tanto, supralapsus se refiere a la idea de que la predestinación ocurre antes de la caída del hombre en el pecado. Ahorita lo voy a explicar mejor. Supra es antes o por encima. Lapsus, caída. Se refiere entonces a la caída del hombre. Supra. Infra, ¿qué es? Proviene de infralapsarianismo proviene de infra, que significa después o debajo, y lapsus, que significa caída. Por lo tanto, infralapsarianismo se refiere a la idea de que la predestinación ocurre después de la caída del hombre en el pecado. Déjenme explicar algo que no voy a darlo hoy, pero que lo tengamos ya en mente, y muchos de ustedes ya lo saben. Cuando se toca la palabra predestinación, se refiere a que Dios en su decreto eterno ya decretó al Cordero. El Cordero va a llegar. ¿Se acuerdan que decía el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo? Y que hemos sido salvos por la gracia que se nos dio antes de la fundación del mundo. Eso es antes de todo lo creado. Entonces tenemos que lidiar con estos versos. Dice que Jesús estaba preparado desde antes. No fue el plan B. No fue el que Adán cayó y de repente digo, ¿qué hago? Vamos a mandar a Jesús para que solucione el problema. El Cordero fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, y ese lenguaje nos hace saber que había un plan. Recuerden, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hay un plan. Predestinación se refiere a que así como hay un Cordero predestinado, hay gente predestinada. Personas que en algún punto de su vida van a escuchar del Evangelio y el Señor va a romper su corazón de piedra y los va a atraer. ¿Se explica predestinación? Entonces, cuando se toma el tema de supra e infra, se refiere a qué pasó
Dios escoge antes de la caída, y ahorita lo explico mejor, a personas que en la mente de Dios son creados puros, y entonces, esto es supra, son creados puros y de esa creación Dios dice, te elijo a ti y a ti no, te elijo a ti y a ti no, te elijo a ti y a ti no, para mi hijo. Eso es supra. En la mente de Dios, la elección viene de personas que están creadas en bondad. Infra es que Dios escoge personas no visualizándolas en bondad, sino visualizándolas en su pecado. Y de esa masa de pecado dice, voy a levantar a algunos de su pecado y perdonarlos. Entonces, supra e infra no se trata de sucesos de tiempo. Es decir, suena como que lo que quiere decir infra y supra es que Dios crea y está la caída y entonces después de la caída elige personas. No. Lo que quiere decir supra e infra es que en la mente de Dios, ¿cuándo y cómo eligió a esas personas? ¿Las eligió pensando en ellas como buenos o las eligió viéndolas ya como pecadores? Y este es un tema de gran debate. Entonces, ¿se explica un poco supra infra? No se trata del temporal, paso 1, paso 2, paso 3. Se trata de propósito. Vean cómo lo explico. Ahora bien, algo importante de aclarar es que no se trata de que la elección se da por sucesos temporales, lo que les estaba diciendo, sino es más bien un tema teleológico. ¿Qué es teleológico? Es un tema con un fin o un propósito. Por lo tanto, supra o infra no se refiere a eventos que suceden en el tiempo, es decir, Dios escoge antes de la caída o escoge después de la caída, puesto que no se trata de tiempo, sino se trata de que Él elige, vean cómo lo pongo, Él elige desde un punto de vista de seres humanos inocentes o desde seres humanos caídos. El supralapsarianismo entonces diría, Dios los ve en bondad. Y en bondad dice, este sí, este no. Este sí, este no. Este sí va a venir a mí, este no va a venir a mí. Esta persona va a vivir en cierto lugar, en cierto aspecto, que el evangelio en ese lugar jamás va a llegar. Supra. Infra toma en cuenta el pecado. Entonces en infra los ve a todos caídos por la consecuencia del pecado de Adán. Y entonces de todos esos caídos dice, voy a tener gracia y misericordia de Lu. Voy a tener gracia y misericordia de... ¿Sí se explica, hermanos? Supra, infra. Bueno, dentro de la teología reformada hay argumentos para defender las dos. ¿Sí? Hay argumentos para defender las dos posturas. En Renova nos inclinamos más al lado infralapsariano. ¿Por qué digo esto, Arnoldo? Porque veo mucho énfasis en que ustedes estaban muertos en sus delitos y yo los rescaté. ¿Sí? Veo más ese lado a decir que Dios arbitrariamente dijo sí, no, antes.
Sí, esto es algo que, hermanos, va más allá, Brian, va más allá de nuestra comprensión. Estamos metiéndonos a lo que Dios hubiese pensado en su corazón de si los vio buenos o los vio caídos. Pero por el lenguaje bíblico es más viable que nos vio en nuestro pecado, en nuestra pudredumbre, y de ahí nos levantó. Eso sería el infra. La mayoría de las confesiones reformadas la mayoría de las confesiones reformadas son infra. De hecho, bueno, sigo leyendo. Dentro de la teología reformada hay argumentos para defender las dos. En Renova nos inclinamos más al lado infra, sin quitar o disminuir de ningún modo la soberanía de Dios en la salvación, solo diciendo que el Señor consideró el pecado en el pecador para elegirlo. ¿Sí? Como somos una iglesia que predica expositivamente, tenemos que explicar los versos que dicen desde antes de la fundación del mundo. No los podemos pasar así de, ay no, esos no, porque esos ofenden a la gente. Tenemos que explicarlos y tenemos que ver qué opciones hay. ¿Qué ha hecho la iglesia en estos siglos para explicar esos versos en donde por un lado dice, mataron al Señor ustedes, y por el otro dice, pero Dios lo había predeterminado? ¿Y saben algo que me ayudó bastantito? Escuchando la serie de A.W. Pink, decía, ¿qué cosa de la escritura no tiene cierto debate? Dice, ¿quién puede explicar que en Jesús estaba Dios y un humano? Un verdadero Dios y un verdadero humano. ¿Quién puede explicar que la Biblia a la vez es la inspiración de Dios sin error y los que la escribieron fueron ellos, los seres humanos? ¿Quién puede explicar y entender concretamente y completamente que Dios elige y nosotros somos responsables? Estamos en el mismo ángulo, en el mismo punto, difícil de entender, difícil de explicar. No obstante, hay luz en la Biblia que nos ayuda a comprender. Si fuésemos una iglesia que es solo temática, no tocamos estos versos difíciles y ya. Nunca. Pero entonces estamos quitando porciones de la Biblia porque no nos atraen o son muy difíciles. Entonces el trabajo del predicador es estudiar y orar y pedir al Señor. Yo he pasado por esto por años, hermanos, razonando, debatiendo en mi corazón, buscando, pero realmente me voy mucho más por la soberanía completa de Dios que disminuir su soberanía y su omnisciencia a una presciencia en donde Él tiene que aprender para poder decidir. No veo eso. Ahora, continúo. Antes de hablar directamente de la predestinación, este es un tema que voy a abordar pronto, pero no hoy, solamente quería decirles qué es eso y qué es infra y supra. Debemos abordar el tema de la caída, hermanos. Y es que, para que haya una salvación, primero tuvo que haber un pecado y condenación, ¿no? Si hemos visto que Dios en su decreto decreta todas las cosas que van a ocurrir, ¿qué hacemos con el mal, hermano Jesús? ¿Qué hacemos con el mal? Si en el decreto afirmamos que Él decreta todo, ¿cómo explicamos el mal? ¿Cómo explicamos al diablo? Uno de mis amigos de la iglesia, de mi primera iglesia aquí en Estados Unidos, esa era su pregunta. Me decía, Paquín, me llamo Francisco, Paco, ¿cómo es que en la eternidad el diablo se salió chueco? ¿Cómo pudo si él estaba de cierta manera en la presencia de Dios? ¿Cómo? Decía, no lo entiendo, y pues yo menos, en ese tiempo menos. Y ahorita no crean que todo lo sé, ni nada por el estilo, pero tengo un poquito más de luz.
Pero él se hacía esas preguntas. Entonces, si la teología reformada, que queremos decir que es teología de la Biblia, dice que Él predestinó y decretó todo, ¿qué con el mal? La mayoría de los ateos dice, ahí está el problema del cristianismo, porque nos dicen que Dios es todopoderoso y todo lo sabe. Él pudo evitar el mal, ¿no? Dicen ellos. Entonces, de eso trata el debate que veremos dentro de 8 días. ¿Qué hacemos con el mal? ¿Es Dios creador del mal? ¿Es Dios el culpable de la caída del ser humano si decimos en última instancia que Él decretó todo? Para la mayoría de los arminianos, repito, ¿qué es un arminiano? Una persona que sí cree en el decreto, pero cree en el decreto en base a lo que Dios vio a futuro. Y en lo que vio a futuro, entonces decide. Pero repito, no hay futuro que no provenga de Él. No hay nada allá afuera caminando solo que Él tenga que ver para aprender. Para la mayoría de los arminianos y los molinistas y otros grupos de creyentes, este tema del mal es el gran problema de la teología reformada, dicen. Porque afirman que si el decreto de Dios es basado en su omnisciencia y su voluntad, entonces Dios es el autor del pecado, dicen ellos. Hermanos, ¿están conmigo? ¿Están sintiendo el peso del debate? De la situación de que decimos que Dios decretó todo y entonces Él decretó el mal. Si Él es un Dios santo y bueno, debemos de tratar con eso. Entonces, arminianos y molinistas y otros grupos de evangélicos, es más, hay unos que de plano dicen, yo no me meto en esas cosas. Y ya. Pero la Escritura dice que debemos, hermanos, buscar, estudiar, aprender, conocer, escudriñar y tratar de conocer al Señor, lo que Él ha revelado en su palabra. Entonces dicen, si Dios decretó todo, entonces Él es el autor del pecado. Por lo tanto, ellos, arminianos, molinistas y otros grupos, rechazan el decreto basado meramente en su voluntad y su omnisciencia. Es por esa razón que afirman un decreto en su presciencia. Es decir, Dios vio a futuro qué pasaría mediante el libre albedrío de sus criaturas. En ese sentido, Dios está, por así decirlo, atado a la respuesta de ustedes o de nosotros. Entonces, como nuestra voluntad en el futuro, Él vio que Hugo si cedía, entonces Dios dice, bueno, si Hugo cede, yo lo escojo. ¿Sí? Pero eso es ponerle a la divinidad un límite. Continúo. Es por esa razón entonces que ellos dicen que debe de ser en su presciencia el decreto, lo que Dios vio a futuro. Pero como ya hemos mencionado, Dios no tiene cabida de mejora, hermanos. Él no tiene que ver a futuro para poder ver los resultados de ciertas cosas, puesto que no hay futuro sin que Él decida que hay futuro. Vean esto, las palabras de Jonathan Edwards pueden ayudarnos a comprender un poco mejor. Tanto si Dios, para tratar de entender un poco más, tanto si Dios ha decretado todas las cosas que suceden como las que no suceden, todos los que admiten la existencia de Dios admiten también que Él sabe todas las cosas de antemano. Pausa. Tanto arminianos como reformados, que somos protestantes, afirmamos que Dios sabe todo lo que va a pasar. ¿Sí? Sin meter el decreto de su voluntad o de su presciencia, todos afirmamos que Dios sabe lo que va a pasar. Ya sea por lo que decimos nosotros que va a pasar porque Él lo está diciendo, o va a pasar porque Él lo vio, pero sabemos que Él sabe el futuro. Dice Edwards, en eso todos estamos iguales, de acuerdo, que Él sabe lo que va a pasar. Ahora vean lo que sigue diciendo Jonathan Edwards. Ahora,
es evidente en sí mismo que si Él sabe todas las cosas de antemano, Él las aprueba o no las aprueba. Es decir, Él quiere que sucedan o no quiere que sucedan, pero querer que sucedan, hermanos míos, es decretarlas. O, en última instancia, su plan, si no les gusta la palabra decreto. Es su plan. Dice Edwards, ok, si el hermano arminiano me dice, es que Dios vio, ok, vio, pero al final de cuentas pasa porque Él dijo, pasa. O si no, nunca hubiese pasado. Nunca hubiese pasado. Aquellas personas que estaban latigando al Señor, en un segundo les quita el aliento. O como Jesús mismo dijo, si yo mando ahorita a traer una legión de ángeles, esto se acaba. Bueno, lo que Edward nos dice es que, aún afirmando que Dios basa su decreto en su presciencia, Él sabía que la caída iba a ocurrir y no la detuvo, pudiendo detenerla. En última instancia, sigue siendo su voluntad porque permitió que sucediera. Entonces, realmente, que el arminiano y el molinista diga que Dios hizo su decreto en su presciencia no arregla nada. Terminas en el mismo lugar. Terminas en el mismo lugar que la primer causa de todo sigue siendo el Señor, que dijo sí o no. O qué hace Dios en los momentos difíciles, se voltea y dice, yo no quiero ver lo que están haciendo ahorita porque no. No, hermanos, entonces por esa razón estos temas son necesarios, especialmente en un grupo de personas que se van a unir a una iglesia que predica de esta forma cuando tocamos estos temas. Repito, cuando tocamos estos temas, yo no todo el día voy a hablar de predestinación, ni todo el año. Pero cuando llegamos a estos temas en Efesios, en Romanos, sepamos esto, hermanos. R.C. Sproul, en un tiempo de preguntas y respuestas, una nena va y se le acerca. Si Dios sabía que pues Adán y Eva iban a comer, ¿por qué permitió el mal? Entonces R.C. contesta, algo así fue la pregunta. Vean cómo contesta R.C. El mal es malo. Pero si Dios decidió o permitió que en su creación haya mal, entonces el mal tiene un propósito sabio en Dios. Después dijo, y algo debemos saber y estar seguros, el mal tiene un fin, es decir, Dios terminará con toda maldad. Eso sí lo sabemos seguro. Dios terminará en el fin de los tiempos con la maldad. Pero R.C. dice algo muy sabio, hermanos. Dice, el mal es malo. La misma escritura dice, hay de aquellos que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. El mal es malo, pero si Dios permitió que en su creación el mal entrara, entonces hay un propósito sabio en Dios del por qué eso ocurrió. Y eso sale de nuestra mente, Él sabe. Ahora, esto probablemente sigue sin darnos una respuesta muy clara. En las siguientes líneas, A.W. Pink ayuda bastante con esto. Ojo, mucho ojo. Los decretos de Dios se relacionan con todas las cosas futuras sin excepción. Cualquier cosa que se haga en determinado momento ya estaba preordenado antes de que comenzara el tiempo. Pongamos una pausa aquí rápidamente. Yo les dije, cuando estoy aprendiendo de esto y a mi corazón vienen situaciones de pobreza, de guerras, de hambres, de violaciones, enfermedades, uno dice, Señor, esto estaba en tu decreto. Y entonces recuerdo lo que les decía, el peor pecado nunca hecho, el peor, fue la muerte del Señor.
la persona más santa, la persona que sí no merecía nada de eso. Y eso aún estaba en las manos de Dios. Eso me ayuda a filtrar los demás pecados, porque no hay pecado peor, no hay peor pecado que haberle escupido en la cara a Dios. No hay peor pecado que ese. Y la Escritura dice en Isaías 53, Dios quiso. Dios quiso. ¿Se acuerdan? Isaías 53. Dios quiso. I don't know, guys. Ahí mi mente pega, pero no puedo negarlo, porque ahí está. Entonces, cuando piensa uno en esa maldad, es injusticia, ¿cómo yo voy a pasar esto? Número uno, tú y yo sí merecemos todo lo que podamos pasar por nuestros pecados, lo merecemos, todos nosotros. No merecíamos amanecer hoy, hermanos. Por cualquier pensamiento, por cualquier cosita, por muy blanca que hubiese sido, ofende al Dios de toda la creación. Por lo tanto, la paga del pecado es muerte. Hoy deberíamos de estar muertos todos. Y los bebés en un sentido por el pecado de Adán. Pero hermanos, Dios tiene un plan. Entonces Edwards dice, todo está decretado, y cuando tratamos con esa parte del mal y las enfermedades y decimos, ¿cómo es esto? Recuerda que aún Dios permitió, decretó, planeó que a su hijo lo hicieran lo que le hicieron, y ese es el peor pecado de la historia. Ahora, sigue A.W. Pink, el propósito de Dios se refería a todo, ya sea, ojo, grande o pequeño, ya sea bueno o malo. Aquí está la aclaración de Pink que nos ayuda mucho a entender el mal. Dice Pink, aunque con referencia a esto último, es decir, el mal, debemos tener cuidado de afirmar que si bien Dios es el que, ojo a estas palabras, si bien Dios es el que ordena y controla el pecado, Él no es el autor del pecado en el mismo sentido en que sí es el autor del bien. El pecado no podría proceder de un Dios santo, palabras claves, por creación positiva y directa, sino solo por permiso decretivo, no decreativo, ahí le pueden arreglar, permiso decretivo y acción negativa. ¿Qué quiere decir estas cosas que marean? Pastor, yo me perdí cuando dijo buenos días, hermanos. ¿Qué está diciendo Pink? En palabras sencillas, él está diciendo, en ningún momento de la historia vemos que diga, y en este día Dios creó el mal. Para que Él sea el autor directo del mal, Él tenía que positivamente, ¿qué es positivo? Hacer. ¿Qué es negativo? No hacer. Él tendría que positivamente depositar la semilla de la maldad en Lucifer, por ejemplo, o en nosotros, o Él positivamente tenía que ir a Judas y decirle entrega al Señor. Pero en ningún lugar de la Escritura vemos que positivamente Dios hace eso. Pink dice, Él no es el autor del pecado. La única forma de poder entender el mal, dice, es que es por un permiso decretivo de Dios. Que se puede, claro que sí, tiene que tener un fin que está en el corazón de Dios. Entonces, ahorita voy a seguir diciendo algunas cosas interesantes, pero Pink dice, y me ayuda mucho, Él no es el creador de una forma positiva del mal, aunque sí con un permiso decretivo. Arsi decía, si Él decidió que en su creación entrara el mal, es por su toda sabiduría. Y es lo que en última instancia tenemos que decir, hermanos.
porque si no entonces volvemos a lo mismo, al problema de, bueno, es que el arminiano dice que la presencia, de todos modos, él vio que el mal iba a entrar y lo pudo detener. ¿Sí? Entonces, en última instancia, algo bien interesante, Lu, de esto es que el Señor controla el mal. ¿A qué nos referimos con esto? Que si Él no pusiese barreras a nuestra maldad, Paul Washer decía, todos somos un Hitler en potencia. Lo que sí podemos saber es que Él, en su voluntad decretiva, permite que el mal entre, pero aún así el mal es regulado por Él mismo. Es decir, el mal nunca llegará más allá de lo que Él permita. Por eso, ¿se acuerdan cuando Abraham y Sara viajaron a Egipto y uno de los reyes de Egipto, no recuerdo su nombre, quiso acostarse con Sara y el Señor se le apareció en sueños y le dijo, ni se te ocurra ni voltearla a ver? Dios controla, regula la maldad que hay en nuestros corazones. Entonces, el mal es malo, pero si Dios lo permitió, tiene un fin, un sabio propósito en él. No podemos decir que Él no, de forma permitiva y decretiva, dijo que entrara a su universo, a su creación. Lutero decía, no se nos olvide que aún el diablo es el diablo de Dios, en el sentido de que está regulado por Él. Hermanos, ¿quién mandó el espíritu maligno a Saúl? Dios. ¿Quién dijo un espíritu maligno a él? Dios. Cuando Saúl andaba de desobediente, fue Dios. ¿Qué dijo Pablo en una de sus cartas? Yo los he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué haces con esos versos, hermano? ¿Qué haces con esos versos? Que Pablo dice, yo los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dios regula la maldad. Cuando sus hermanos de José querían matarlo, reguló la maldad para que no lo mataran. Es al contrario, hermanos. Él sí ha permitido que entre, pero Él la regula. Es por esa razón que tenemos la victoria, hermanos. Somos más que vencedores, no porque Dios va acomodando todo conforme va pasando, sino porque no hay nada que salga de su bendito control. Sigo leyendo, lo que Pink quiere aclarar es que para culpar a Dios del mal, Él tendría que positivamente haberlo creado y de igual manera crear en el corazón humano las malas intenciones. Pero la Escritura es clara al decirnos que Él no es el autor del mal, aunque sí ordenó o permitió que llegara. Es decir, en ningún momento en la Escritura vemos que diga, y Dios creó el mal. No. De igual manera no leemos que Dios puso en Judas matar al Mesías. Lo que sí la Escritura afirma es que Dios regula la maldad. No permite que seamos tan malos como queremos y podemos. Entonces, podemos afirmar que en el decreto está incluida la caída, pero no positivamente, sino negativamente. La Confesión de Londres dice, Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que llega a suceder, pero de tal manera que por ello Dios no es el autor del pecado. Lo mismo que decíamos arriba, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni se hace violencia a la voluntad de sus criaturas, ni se quita la libertad de las causas secundarias, antes bien son establecidas, en lo cual se manifiesta en su decreto su sabiduría en disponer todas las cosas y se manifiesta en su poder y fidelidad en el cumplimiento de su decreto. Este es un tema tremendo, hermanos. Para terminar, creo que las palabras de Berkhof son muy puntuales. Ojo a lo que dice, por buenas y santas razones, Dios hace que estos actos pecaminosos acontezcan de seguro. Por ejemplo, la muerte del Señor. Pero vean cómo comienza, por buenas y santas razones.
Dios hace que estos actos pecaminosos acontezcan de seguro. La persecución en Hechos, la iglesia estaba bien cómoda en Jerusalén. La persecución, Arnoldo, los hizo correr, y al correr ellos corrió el evangelio. Otra parte, Brian, en donde dice que ¿quiénes fueron los que? Asiria conquistó Israel. ¿Se acuerdan el norte? Dice la Biblia que los asirios fueron instrumento de Dios. Así dice, son mis siervos. Y ellos fueron a conquistar Israel, el norte. Y después, más adelante, dice, voy a castigar a los asirios por haber hecho eso. Porque de su mal corazón ellos fueron a atacar a mi pueblo. Y dices, a ver, espérate. Y entonces entendemos eso, las dos causas. Dios quería traer una lección a su pueblo Israel y los asirios fueron el instrumento. Pero los asirios en su corazón querían matar. Hermanos, llega un punto en donde nuestra mente dice, Señor, ¿quién eres? Y entonces nos damos cuenta que sí estamos estudiando a Dios cuando no podemos descifrarlo. Vean, entonces, otra vez, por buenas y santas razones Dios hace que estos actos pecaminosos acontezcan de seguro, pero Él no decreta producir los malos deseos. Por favor, esto es importante. Él no decreta producir los malos deseos, ni decreta decidir eficientemente la preferencia del hombre. El decreto respecto al pecado no es decreto eficiente, sino permisivo, o decreto para permitir, a diferencia del decreto para producir. Y Dios no puede aplicar su divina eficiencia para producir pecado. El problema de la relación con Dios y el pecado, hermanos, esto quédatelo, permanece como un misterio para nosotros, misterio que no somos capaces de resolver. Puede decirse, sin embargo, que su decreto permite el pecado, en tanto que Dios asegura la entrada del pecado en el mundo. Y esto no significa, otro énfasis grande, y esto no significa que Dios se deleita en la maldad, sino únicamente que Él consideró sabio permitir el mal para el propósito de su propia revelación. No obstante, el pecado es aborrecible ante la naturaleza divina. Vean cómo lo termino. La caída está incluida en su decreto, pero no de forma positiva. Sin caída no hay redención. Sin pecado no hay salvación. Sin enfermedad no hay aprecio de la salud. Nuestras mentes no comprenden algo tan grande. Nos unimos a Pablo cuando dijo: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, todas incluyendo el mal, todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén, dice Pablo. Vamos a tomar un descanso.